Cuando fuimos a esa conferencia bíblica, no estábamos seguros si seguiríamos predicando 2 de Corintios hoy, o si de la conferencia íbamos a traer algo que nos motivara para compartir con ustedes. Bueno, nos motivó tanto y fue de tanto beneficio, de tanto gozo, de tanta edificación, de tanta, pudiéramos decir, nos llenamos de tanto entusiasmo con lo que ahí se dijo, que toda la prédica tiene que ver con un resumen, por supuesto bíblico, acerca de lo que ahí sucedió. Esta conferencia fue en los predios de una iglesia bien conocida en el estado de la Florida que se llama Landmark Baptist Church, que tiene un colegio, y allí se reunieron pastores hispanos que piensan y que tienen iglesia igual que nosotros, además de muchos misioneros que también tienen el mismo sentir, y fue constituida de paso una sociedad a la que les vamos a hablar más tarde. Antes de decirles lo que esta mañana quiero traerles de la palabra del Señor, quiero hacer algunas aclaraciones. Lo que pasó allí trajo a mi corazón el deseo de hablarles a ustedes de la necesidad de un avivamiento, pero que sea un avivamiento bíblico. Claro, esto es algo que ya estábamos pensando. Veíamos que la iglesia, a pesar de todas las condiciones que tenemos ya creadas, porque Dios ha provisto, pues no crece. Algunos vienen cuando quieren, otros, dependiendo cómo esté el viento, y definitivamente necesitamos un avivamiento. Pero el avivamiento tiene que ser bíblico y tiene que tener un comienzo. Y esta reunión pues nos motivó a hablarles de cómo comenzar ese avivamiento bíblico. ¿Ok? Déjenme hacer una aclaración, un disclaimer, como se dice en inglés, para poder entrar de lleno en lo que quería decirle, el tópico que ahí se trató y el tópico que vamos a tratar nosotros. ¿Ok? La iglesia en la que usted está sentado hoy, yo no sé todavía si usted es parte o no de la iglesia. Yo no sé si usted se ha hecho miembro o no. Y de eso vamos a hablarle después. Pero la iglesia en la que usted está sentado hoy, en la que yo soy el pastor, yo y mi familia servimos, es una iglesia bautista, independiente, fundamental. Le digo los nombres porque así se conoce a un grupo de hombres que han decidido apegarse a los fundamentos bíblicos. Le pueden decir por ahí cualquier cosa, pero todos estos nombres que hemos mencionado tienen importancia. ¿Ok? Así nos reconocemos nosotros. Pero esto viene de un concepto todavía mucho mayor, que es el concepto de que nosotros somos una iglesia bíblica. La Biblia nos hizo bautistas. La Biblia nos hizo fundamentalistas. Porque los principios vienen de la Biblia. Tristemente hay gente que tiene esos nombres, generalmente de bautistas, y tienen un serio problema con los fundamentos bíblicos. Pero vamos a explicarles de dónde viene eso. Nosotros no somos ni protestantes, ni evangélicos, ni carismáticos. Y déjenme decirles, es la única iglesia bautista independiente y fundamental desde Jacksonville hasta Miami. No hay ninguna otra iglesia. Les digo esto porque no todas las iglesias son iguales. Una iglesia bíblica es bien diferente de todo lo que ustedes ven alrededor suyo. Yo les digo esto y yo no estoy diciendo solo a ustedes. Yo lo que los estoy
¿quiénes somos? Somos una iglesia bíblica. Me encanta, hace poco estaba hablando con un amigo muy querido y me dijo, pastor, yo estaba buscando iglesia y me he quedado aquí porque en su iglesia no hay show, no hay circo. Fue la expresión que él usó. Nosotros no estamos en el negocio del entretenimiento. Para eso está Disney, la televisión. Nosotros estamos en el negocio de predicar la palabra de Dios. Y todo lo demás sale de la palabra de Dios. Se acerca a decir amén, se acerca a levantar las manos, se acerca a apoyar todo lo que ustedes quieran. Pero quiero que lo sepan de una vez y por todas. Y si alguien le dice a usted que se va de aquí, le dice que no va a encontrar otra como esta, porque yo las conozco todas. Me pueden hablar del amor, me pueden hablar de la música, me pueden hablar de todo lo que quieran hablarme, pero iglesia bíblica hispana no existe en estos predios. Si conocen alguna bien, pues estarán más informados que yo, porque yo tengo toda la información. ¿Ok? Cuando decimos que somos una iglesia bíblica, y esta es la prédica que les traigo esta mañana, y esta es la razón única y la única vía y manera en que podemos tener un avivamiento, es porque tenemos una alta estima, un criterio diferente, un concepto como nadie de lo que es la palabra de Dios. ¿Ok? En este libro Dios habló y dijo todo lo que nosotros necesitamos oír de Dios. Este libro está compuesto por 66 otros libros o tomos, pudiéramos llamarle. Un solo propósito y objetivo, que es la salvación de la raza humana. Un solo autor, que es Cristo Jesús. 40 y tantos hombres que escribieron, desde cobradores de impuestos hasta médicos, hasta personas sin letras, en un periodo de 1500 años. Y es palabra de Dios literal, y por tanto no se puede cambiar ni corromper. Todo lo que hacemos nosotros, y no es así en ninguna otra iglesia alrededor de estos lugares, aquí en el pueblo donde vive, todo lo que hacemos es guiarnos por la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. El avivamiento tiene que empezar por un criterio totalmente nuevo, diferente, si usted es cristiano, de lo que es la palabra de Dios. Ese libro ha tratado de ser destruido, pero sin embargo, por el contrario, ha sido traducido a cientos y cientos de idiomas y de dialectos, y nadie ha podido acabar con él. Ese libro y lo que dice es lo que hizo que alguien dijera que los cristianos somos unos idiotas e imbéciles, y se fuera la semana pasada, domingo en la mañana, a una iglesia y matara a 26. A un lugar porque se predicaba lo que dice la palabra de Dios. No sé si mejor o peor que nosotros, pero nosotros sí somos muy serios en predicar lo que ella dice, versículo por versículo, libro por libro, capítulo por capítulo, de principio a fin, tal y como lo dice. Pero hemos encontrado que los que se llaman cristianos, su vida está muy mal espiritualmente, y el problema fundamental, el problema de no tener en
concepto apropiado de la palabra de Dios no es un problema de la iglesia, no es uno de los problemas de la iglesia, es el problema fundamental de lo que dice que se llama cristiano. El desconocimiento de la palabra de Dios, la falta de amor por la palabra de Dios. Yo no le voy a pedir a nadie que levante su mano si quiere su Biblia hoy aquí con ustedes. Voy a esperar a que esté más llena la iglesia y los voy a coger de sorpresa. Pero el avivamiento, la verdadera iglesia es bíblica, y el avivamiento de sus miembros tiene que venir porque abracen la palabra de Dios de una vez y por todas como tiene que hacerse. Predicamos y predicamos y predicamos y la gente no se da cuenta que todo lo que decidimos, todo lo que decimos es porque está escrito en la palabra de Dios, sin quitar y sin añadir nada. El verdadero cristiano come Biblia, respira Biblia, transpira Biblia, vive por la Biblia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes esta mañana es que como iglesia bíblica tengo que enseñarles que va a fracasar en alabar a Dios si pretende hacerlo sin amar su palabra. Va a fracasar en una relación con Dios, en conocer al verdadero Dios, si usted no ama la palabra de Dios. ¿Qué cosa quiere decir amar? ¿De dónde sacamos amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma? De su palabra. ¿De dónde sacamos todo lo que sabemos y decimos? De tu palabra. Pero a veces vemos cristianos muy espirituales que te hablan de Dios y no aman su palabra. A veces nos critican y nos dicen que nosotros adoramos un libro. Y yo les digo a ustedes que no, que nosotros adoramos a un solo Dios. Pero lo adoramos porque nos dio su palabra para conocerle. Si usted no ama la palabra de Dios, si usted no respira Biblia, si usted no come Biblia, si usted no vive por la Biblia, usted no tiene una relación con Dios. Este es el libro que nos permite a nosotros conocerle, saber qué hizo, cuándo empezó todo, quiénes somos, quién es Él. Y de ahí sale nuestra alabanza a Dios. Pero no se puede alabar a Dios sin amar su palabra. No existe. No existe que seamos unos malnutridos espirituales, que no leamos todos los días. No puede ser que vayamos al teléfono cada minuto de nuestra vida y no lo hagamos con la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de los que me dicen, no, yo tengo mi Biblia, pero la tengo en el teléfono. El único problema de tener la Biblia en el teléfono es la distracción tan grande que te trae. Que cuando tú abres un libro y te olvidas del teléfono de todo el mundo y tú dices, hoy me voy a concentrar en estos minutos en la palabra de Dios, voy a meditarla, voy a leerla, voy a procesarla, voy a incorporar un conocimiento. Eso es muy diferente. Estoy realmente impulsado. Definitivamente las cosas con relación a la palabra de Dios tienen que cambiar, porque si eso es lo que nos hace, por lo menos a mí, a mi familia y a la iglesia, la distinción es que somos una iglesia bíblica. También eso me dijeron una vez. Una hermana de la iglesia en la puerta me dijo, me gusta su iglesia porque es una iglesia bíblica. La Biblia nos hizo bautistas, no al revés. La Biblia nos hizo fundamentalistas porque nosotros vivimos, actuamos, enseñamos, nos guiamos por los fundamentos bíblicos. Hay que amar la palabra de Dios. Lo van a criticar, a decir que usted tiene obsesión, que usted alaba un libro. No, yo alabo al autor del libro. Yo alabo al autor del libro, pero no me diga que usted alaba a alguien que usted no conoce. ¿De dónde usted sabe que hace lo que hace, que hizo lo que hizo y que hará lo que hará? ¿De dónde? Se lo
aquí, el amor por Dios nace de lo que nos dejó en su palabra, de creerlo, de vivirlo, de querer hacerlo, de compartirlo con otros. Está aquí, hermano, este es el libro más grande que hay, el mejor que hay. Mi palabra pasará, todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice el Señor. ¿Qué quiere decir amar la palabra de Dios? La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es guía. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es lumbrera, como dicen, luz. La palabra de Dios es todo. ¿Cómo es posible que pasen los días? Una vez llegamos a casa de una familia. Empezamos a conversar. ¿Ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. ¿Y cada iglesia va? Vamos a la iglesia. Pero, ok, entonces ya no tenemos nada que hacer aquí. No, pero queríamos hacer unas preguntas. Y me empiezan a hacer unas preguntas. No me recuerdo bien, pero eran sobre el Espíritu Santo. Y le dije, tráiganme su Biblia. Un momento. Por eso tenían preguntas. A lo mejor el pastor de ellos también tenía polvo. Esta es como la quinta Biblia en 8 años de que estamos aquí. Porque se rompen. Si se usan, se rompen. Pero vamos por partes. Lo primero es amarla. Amarla porque ahí conocemos que hay salvación, que hay un Dios que nos hizo, que nos creó, que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahí está todo lo que necesitamos, es el manual del ser humano. El ser humano no puede funcionar, quiera o no quiera, sino con los principios que rigen aquí. Estaba hablando con una joven que supuestamente se había convertido, pero nada pasó en la vida de su esposo, que dice que también se había convertido, porque decidieron aceptar a Cristo, pero no seguir el manual. No se trata de coger la salvación y de olvidarse del manual. Hay que leerlo, aplicarlo, comérselo, hay que alimentarse cada día, hay que amar la palabra de Dios. Pero hoy no hay amor por la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios es, si me la ponen en el televisor, si me encuentro con un pensamiento. A veces uno se da cuenta de que no hay lectura de la palabra de Dios cuando ve la gente, lo que la gente pone en las redes sociales, que no son bíblicas las cosas que ponen. Entonces se dan cuenta que no conocen la palabra de Dios. No me manden más fotos de Jesucristo con lucecitas y florecitas brillando y saltando. Dice la palabra de Dios, por cierto, en Salmo 119. Salmo 119, el salmo más largo de la Escritura, el libro más largo de la Escritura. Todo es acerca de la palabra de Dios. Estuviéramos aquí 3 días para poder estudiar y leer este salmo. Dice el Salmo 119, versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. No me digas que amas a Dios y no amas sus mandamientos. No me digas que amas a Dios y no conoces de lo que dijo. Cuando tomamos la primera iglesia como pastor, hicimos un experimento. Cada vez que llegamos empezamos a visitar a los hogares de las personas que se habían ido de la iglesia por el problema que tuvo el pastor anterior. Y cada vez que encontrábamos problemas, les preguntábamos cuáles son las promesas de Dios para ese problema. No, porque la iglesia tuvo problemas. No, las promesas de Dios. Se van de la iglesia, se pelean con el pastor porque no conocen lo que dice la Biblia. Te encuentras cristianos que solo repiten lo que oyen del pastor y ni se documentan acerca de cuál es la preparación que tiene el pastor sobre la Biblia. Hoy el colegio se metió 1 año en un colegio bíblico. ¿Saben lo que hace el colegio en el instituto bíblico? Para profundizar tu fe, ¿sabes lo que hay que hacer? Biblia mañana, tarde y noche. Ningún otro libro, nada más.
En el Salmo 119 estaríamos mencionando aquí tantos y tantos versículos que hablan del amor del salmista por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 119, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Y en el Salmo 119, por el versículo 40, este era el tema de la conferencia, este versículo, Salmo 119, versículo 140, sumamente puras tu palabra y la ama tu siervo. Si usted no la ama, déjeme decirle algo, hermano, yo sí la amo. Y usted no me va a decir nada ni me va a convencer jamás con nada que no esté en la palabra de Dios. Allá en aquella iglesia donde fuimos pastor la primera vez, una señora cayó poseída por el mismísimo demonio y me formó un ataque en una reunión. Porque usted siempre me saca la Biblia para todo. Dice el Salmo 119, 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Si usted no ama la Biblia, usted no se conoce usted. Usted todavía no se ha puesto delante del espejo que es la Biblia para saber bien quién es usted. El problema de los seres humanos es el criterio que se hacen de ellos, que nunca tiene que ver con el criterio que está en la Biblia. Por una parte dicen que son muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. Y por otra dicen que ellos son tan buenos que no necesitan de Dios. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia te da la justa medida de quién eres. La Biblia te da la justa medida de lo que necesitas. La Biblia te da la justa medida de lo que tienes que hacer. La Biblia es el equilibrio perfecto. Tienes que amar la Biblia, se dice que eres cristiano. ¿Quieres avivarte? Empieza por un amor hacia la Biblia. ¿Sabes lo que es amor por algo? A veces la gente te dice, a veces la gente no se conoce la Biblia, pero no se le olvidó lo que le dijo su mamá y su papá cuando estaban vivos. Dice el salmista, yo no me olvido de tu testimonio. Es muy bonito recordar al padre y a la madre lo que te digo. Pero lo mismo pasa con Dios. Lo que Él dijo, hay que amarlo y recordarlo. El avivamiento tiene que empezar por nosotros. Ver la Biblia de manera diferente, empezar a amarla. Si no lees la Biblia, no tienes un encuentro personal con Dios. Puede que tú le hables en oración, pero no lo oirás porque no lees su palabra. Puede que seas su hijo, pero eres un hijo desobediente que no escucha al Padre. Porque aquí fue donde Él habló. Y aquí fue donde lo dijo todo. Ni más ni menos. Es hora de que no te engañes. Tu vida va a flaquear. Tu vida se va a marchitar. Tu vida va a decaer. Y hablo de la vida espiritual. Si no lees y amas la palabra de Dios. Déjeme decirle algo. Dios se ofende. Porque no solamente amar la palabra de Dios. Es tan claro de que estás en una iglesia donde la palabra de Dios que se usa no es la palabra corrompida. Déjeme decirle, cuando llegué a este país, mucha gente me decía, o he visto a otra gente venir después que yo, me dicen, yo lo dije, este país está lleno de iglesia por donde quiera, cada esquina hay una iglesia. ¿Saben de dónde salen tantas iglesias? De la misma cantidad de Biblias. ¿Saben cómo se hace una religión? Sacar 2 versículos y empezar a creer solamente en eso, a la manera que quieren creer. Cuando no tenemos la palabra de Dios pura, cuando tenemos la palabra de Dios corrompida, ofendemos a Dios. No solamente no podemos alabar, lo ofendemos. Supongamos que hemos dejado, vamos a asumir que ya amamos la Biblia. Vamos a asumir que todos ustedes la aman. Y que como la aman, la ven todos los días. ¿Qué se le ocurre tener una novia y una esposa y no verla todos los días y usted dice que la ama? Y cuando la deja de ver 2 días se empieza a preocupar.
que no está comiendo lo que ella le dio. Cuando tengo que comerme la comida que hacen por ahí en otro lugar y no la que hacen en mi casa, la que hace mi esposo, entonces le preocupo. Incluso me doy cuenta cuando la que la cocina es mi suegra y no mi esposa. Porque la que yo amo es la que me da mi esposa. Y entonces, cuando eso sucede, uno se preocupa y empieza a bajar de peso. Porque la comida de Dios es alimento espiritual de tu vida. Dios quiere que tú estés gordo. En la gracia, no en la grasa. Pero ofendemos a Dios cuando se corrompe su palabra. Cuando vemos muchas veces, supongamos y vamos a asumir que todos amamos la palabra de Dios. ¿Tenemos de verdad la palabra de Dios en las manos? Estoy resumiendo la conferencia. Tópico ahí en todo, principio a fin, es tener la palabra de Dios pura. El tema, como lo decía y que repetí esta mañana, está en el Salmo 119, artículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cómo sabes que tenemos una Biblia pura? ¿Cómo sabes que tenemos una Biblia pura? Aunque los detalles y los pormenores y las profundidades de esto lo vamos a empezar a conocer los domingos en la noche, y vamos a empezar hoy en la noche. Vamos a detener todo para que la gente se convenza de cómo tener la palabra pura. Yo no se lo voy a dar aquí. Vamos a comenzar esta noche un estudio comparativo de Biblias para que estemos convencidos de que es la palabra pura. Déjenme decirles lo que me sucedió a mí. Cuando comencé a estudiar como parte de la preparación para ser pastor, en un seminario, era un seminario en inglés, pero yo tenía que coger aquello e ir a la iglesia y predicar en español. Entonces me tuve que buscar una Biblia que fuera, yo usaba la que usa prácticamente todo el mundo hispano, la generalidad del mundo hispano, Reina Valera del año 1960. 60 está el mismo. Pues soy un niño, nací en el 59. ¿Ok? Un grupo de hombres revisaron la Biblia por enésima vez y cometieron una serie de barbaridades que las vamos a ver en los estudios, y nos dijeron que era lo mejor que había, y estaba usando, cuando me convertí, me dijeron: esta es la Biblia que usamos nosotros, Reina Valera del año 1960. Revisión del año 1960. A mí nadie me lavó el cerebro, ni nadie me convenció con nada nuevo. Y lo he confirmado en esta conferencia que tuvimos. Cuando llegaba a la escuela con mi Biblia bilingüe, que en una parte tiene la que se conoce como la King James Version, o el Rey Jaime, para decirlo en español, la versión del Rey Jaime, veía que no decía lo mismo que la mía. O me faltaban, o me sobraban, o decía cosas diferentes en múltiples lugares. Y ahí empezó una lucha espiritual que ustedes no tienen idea. Y eso es parte de mi testimonio como pastor, no como de conversión, pero como pastor. Empecé a preguntar a los maestros, y empecé a estudiar, y parte de los estudios tenía que ver con la Biblia en inglés. Resulta que nosotros, cuando recibimos por primera vez una traducción al idioma nuestro, fue una traducción buenísima, llamada Vulgata. La americana, la Rey Jaime, vino más tarde que la de nosotros, pero sin embargo hicieron lo correcto, hicieron lo adecuado a la hora de traducir los escritos originales. La Biblia pura es la Biblia que viene de los escritos originales, griego, hebreo y arameo, sin cambio,
sin populismo, sin adorno, si quita esto y pon lo otro para que lo entiendan mejor, sin adorno, no se puede hacer, y eso ha pasado. Hermano, ¿ustedes saben cuántas versiones bíblicas hay? Oye, a mí me gusta esta porque yo la entiendo mejor. No se trata de eso, se trata de que diga lo que decían los escritos originales. ¿Y cuáles eran los escritos originales? Les voy a dar un avance del estudio. Los llamados textos recibidos, porque venían de los escritores bíblicos, de los primeros ministros, de los primeros cristianos, y no los textos de ningún otro tipo, ni críticos que venían de Babilonia, ni de no sé qué, no sé cuánto. No, los textos recibidos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí está la historia. Y se la voy a traer en los estudios. Y empezó a corromperse la Biblia, y a corromperse la Biblia. Hubo intentos por regresar a una Biblia más pura. Y nosotros que nos dimos cuenta de eso, preguntamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa que Nabucodonosor vio al Hijo de Dios? Y mi Biblia dice que vio a un hijo de dioses. Por citar un ejemplo como comercial, porque esto lo vamos a estudiar bien después. Sí importa la iglesia que vas, sí importa la Biblia que uses, sí importa. Y pasa lo mismo en inglés que en español. Ah, no, pastor, yo uso esta. No todas son palabras de Dios. Porque Dios no dijo dos cosas, dijo una. Y por eso yo la amo, porque es pura. Y si usted dice una cosa que Dios no dijo, usted está tomando a Dios por mentiroso o está diciendo, poniendo en su boca cosas que Él no dijo. Es hora de que, a veces tú te das cuenta de que la persona adolece de conocimiento porque está usando la Biblia equivocada. Alguien tenía que ponerse a investigar eso. Y yo vi aquello y empecé a luchar y a luchar. Y entonces un día llegó un hermano que venía de Saurebar. Venía de Saurebar y me dijo, no, sí, nosotros nos hemos dado cuenta. Y allá los pastores, porque hubo un intento en el mundo hispano de usar una Biblia mejor, entonces usaban la Reina Valera de 1909 o la antigua revisada, que se acercaba un poquito a la Biblia, pero que también tenía problemas. Sí importa la Biblia que tú usas. Cuando tú veas que el pastor está predicando y no dice lo mismo que dice la tuya, hay una razón. Y el pastor se dedicó a estudiarla para ver cuál era la razón que no decía lo mismo. Empezamos a orar, a investigar y no podíamos dormir, hermano, porque no puede ser, porque el mundo anglo va a tener una Biblia mejor que la mía. ¿Por qué no dice lo mismo si es el mismo Dios? Y encontré un día que un humilde siervo de Dios, que lo acabo de conocer en persona, el hermano Humberto Gómez, caballero, lo acabo de conocer en persona, llevaba años loco por conocerlo. Se dedicó a orar, a buscar, a investigar, regresó a los textos originales, recibió un apoyo tremendo de americanos que se habían dado cuenta que los hispanos que ellos estaban ministrando no tenían, porque muchas veces fue la culpa de los americanos. El hispano venía diciendo, yo uso esta Biblia, el americano dice, sí, no importa. Y mucha gente te va a decir, no, pero con esa Biblia se convirtieron muchos. Ah, sí, claro. ¿Y qué tiene que ver? Claro que con cualquier Biblia se convierte cualquiera. Es más, sin Biblia se convierte la gente. Pero ¿por qué va a estar torcida? ¿Por qué va a estar cambiada? ¿Por qué va a estar deformado el resto? Pues el mismo Dios que te salvó dijo dos cosas. ¿Por qué no vamos a tener pureza en la palabra de Dios?
yo sé que los tengo cansado con ese cuento, pero es el cuento de siempre. Es el que viene al caso. Si yo le regalo un sándwich de esos cubanos ricos, ¿verdad? Sándwich cubano. Bueno, a lo mejor hay quien no le gusta sándwich cubano. Un sándwich bien rico, bien calientico, como quiera que usted le agrade. O el plato de comida que sea que usted más le agrade. Y yo le digo, te lo regalo. Te invito. Pero en el medio allí hay un pedacito, una pizquita que casi no se ve de ese fecal. Tú me dices, no, pastor, gracias por su plato, gracias por su sándwich. Eso importa, ¿eh? Entonces cualquier cosa que tenga tu palabra que no tenga que ver con los originales, por muy pequeño que sea, no es de Dios. Hay 3 advertencias de la palabra de Dios, al principio, en el medio y al final de la escritura, acerca de cambiar y de transformar. Hoy hay Biblia, la Biblia no sé qué, la Biblia del nuevo día, la Biblia de la tarde, la Biblia. Muchas veces para acomodar a la gente, muchas veces. Mi Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Pero usted no quisiera saber cuántos cambios de eso. Es más, dice que la palabra esa no existe. Se ofende a Dios cuando se corrompe su palabra, por eso Dios hizo 3 advertencias. Primero en Deuteronomio 4:2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en el medio de la Biblia, en Proverbios, en varios lugares, pero saqué 3 porciones. En Proverbios 35:6 dice: toda palabra de Dios es pura. Nadie tiene que cambiarla ni adornarla. Nueva versión internacional, nueva versión de esto, nueva versión de lo otro. Corrompidas. Eso es ofender a Dios. Dice el proverbio: es escudo lo que ellos esperan. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22 dice: porque yo testifico que a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. En inglés, don't mess with. No te juegues con la Biblia. Asegúrate que tienes una Biblia pura. A Dios le ofende que una gente diga una palabra que no está allí, que Él no dijo. ¿Por qué? ¿Por qué quitar lo que Él dijo y poner otra cosa? Porque a la gente le acomode. ¿Por qué no podemos tener una palabra de gracia? Gloria a Dios por este siervo de Dios. Gloria a Dios por todos los que están apoyando este esfuerzo. Porque los hispanos tengamos una Biblia pura. Esto no es primera vez que lo digo. Lo dije al principio cuando llegamos aquí, formamos el ministerio. Pero ahora es diferente, ahora somos iglesia. Y aquí no puede haber equivocación. Cuando inicie el estudio sobre Biblia hoy en la noche, los invito para que empiecen a oír. En el clase lío que se meten cuando empezamos a usar Biblias que no son la correcta. No voy a forzar a nadie a usar la Biblia que yo uso. La Reina Valera Gómez del 2010. Cuando este hermano terminó su estudio, que le costaron sueños, lágrimas, sangre, para que los hispanos tuviéramos una Biblia lo más cercana a los originales, y la puso al lado de la americana, ¡oh! ¡Qué bien se veía! Pero incluso hay palabras que suenan mejor todavía, porque están más apegadas al original. Eso es parte del estudio de los padres, así que no se lo voy a dar. Gloria a Dios. Porque esta conferencia también nos mira a reafirmarnos que cuando decidimos, cuando nosotros trajimos un estudio de Biblia comparada y lo presentamos allá en Calvary cuando estábamos allá como ministerio, por supuesto vinieron muy pocos, porque la gente o no la quieren amar, o no les interesa amar cualquier cosa que no sea palabra de Dios, o no les interesa tener la verdad en la mano pura y sin mancha.
la voy a empezar a usar. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero lo que vamos a ir es la Reina Valera 1. Cuando vayamos a discutir, es la Reina Valera 1. ¿Ok? Ustedes pueden tener la Biblia que quieran. Eso es un problema de ustedes con Dios. Ahora, en este púlpito no se lee otra Biblia. ¿Amén? No se va a leer otra Biblia. No se va a leer otra Biblia. A los hermanos que estamos enfrascados en esto, no yo no he hecho nada. Porque se acaba de constituir en esa conferencia se constituyó la Sociedad Reina Valera Gómez. A los hermanos que han estado luchando, que han estado peleando porque tengamos una Biblia, le han dicho horrores, los han pejado. Es más, si llegan a un lugar de lo que ustedes conocen, de cualquier otra iglesia, y le preguntan ¿qué Biblia tú usas? No, la Reina Valera Gómez no te deja predicar. Bueno, que la Reina Valera del 60, eso es. Dice un hermano en una conferencia que en una iglesia le dijo, ¿qué Biblia tú usas? No, hermano, aquí no, porque mire, no podemos. Yo dice, ¿qué Biblia tú usas? Dice, la del 60. Dice, ¿del 60? Pero eso fue una revisión de hace unos años atrás. Pues el 60 está allí. Y conocemos quienes estaban participando en la revisión del 60 porque nos dedicamos a estudiar y a buscar quienes participaron y cómo lo hicieron y cuál fue el método que usaron ellos y cuál fue el método que usó el hermano Humberto y cuál fue el apoyo que tuvo y el apoyo que no tuvo. De la misma manera, cuando comenzamos el estudio sobre Biblia, será con amor, será con mucho amor, pero con toda la intención de sacarlos del error. Y al final se irá predominando el amor y usted decidirá lo que usted quiera hacer. Pero el pastor, hasta que el Señor lo llame o nos mande una Biblia mejor, seguirá predicando lo mejor que hemos logrado, que ha logrado el hermano Humberto Gómez y todo el equipo. En realidad fue solo, prácticamente. Amar la Biblia, estar seguro que tenemos la Biblia correcta y saber lo que dice la Biblia. Si tú no sabes lo que dice la Biblia, si la amas, ok. Si la amas, busca la correcta. Y si tienes la correcta, mira lo que dice. Porque por eso es que mueren de hambre en muchas iglesias, aunque estén llenas. Aunque estén llenas. Porque el pastor se para y habla bonito, y por cierto, no grita como el cubano, no grita como el de la iglesia Bautista Calvario, no es calmado, es pausado, y usa unas palabras más bonitas, no. Para tú conocer la palabra de Dios, tienes que usar la palabra de Dios correctamente. Y lo que vemos hoy en día es coger un versículo y empezar a alegorizar y empezar a decir que donde dice flores es porque Cristo tenía una flor en la oreja. Y empezar a inventar y empezar a decir lo que no dice la palabra de Dios y no dividirla bien como dice el Pablo Timoteo que tiene que hacerla y obviar conceptos bíblicos y obviar porciones bíblicas porque son muy difíciles y no predicar toda la palabra de Dios y hacer espiritualizar en el sexo, sacar la Biblia de contexto. Entonces son cosas que vamos a aprender y que tenemos que saber para poder entender lo que dice la Biblia y poder vivir la vida cristiana. No conocerás nunca no me digas que tú conoces la voluntad de Dios. Si tú no tienes la Biblia correcta, tú no amas la Biblia y tú no la interpretas correctamente. Tienes las herramientas, tienes el Espíritu de Dios igual que yo. Pero la Biblia no se puede sacar de contexto. La Biblia no se puede sacar del contexto. Hay que ubicarse dónde se escribió, cuándo se escribió, lo que estamos leyendo, quién lo escribió, por qué lo escribió y para quién lo escribió. No comer carne de puerco no era para mí. Porque lo dice la Biblia, no porque yo sea rebelde. No he decidido no dejar un puerco vivo.
¿Saben qué es lo que parte mi corazón? Que no interpretemos correctamente la Biblia porque no la amamos, porque no la conocemos, porque no tenemos la Biblia correcta, como sí lo hacen muchas religiones. Tan malo es no conocer la Biblia y tener un libro equivocado. ¿Por qué ese hombre fue a matar a la gente de la iglesia? ¿Por qué? Dice la Biblia algo malo contra la raza humana, que los cristianos son estúpidos, como él dice, y que merecen morir. Oh, pero hay otros que tienen otros libros. Hay otros que tienen otros libros. Y viven por ese libro, y mueren por ese libro, y matan por ese libro. Amén. Porque los musulmanes lo hacen así. Y creen que ahí dice que hay 72 vírgenes esperándote. Y creen que si no creen, ellos creen que hay que matarte y pasarte por la espada. Y otros tienen la palabra de Dios al lado de otro libro. El de Clara White, el de Pepe P, el de no sé cuánta gente por ahí inventando y escribiendo libros. Hay gente que cree más en los libros de Rick Warren y de Joe Austin que en la palabra de Dios. Hay gente que cree en lo que dicen esos hombres sin que mencionen un solo versículo bíblico. O sin que lo saquen del contexto. O lo alegoricen. Pero predican más bonito. Uy, predican amor y predican. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Y eso no le gusta a la gente. Eso a la gente no le gusta. La gente no va a dar dinero por algo que penetra hasta los tuétanos y te parta el hueso. ¿Ah? Y diseña los pensamientos y te descubra y te muestre quién eres, de verdad. La gente no va a pagar dinero por esto. ¡Está loco! ¿El pastor está loco? Aquí han llegado y han coincidido con que hemos dicho algo que dice la Biblia y se han levantado ofendidos y temidos. Porque somos una iglesia bíblica. Ni somos pentecostales, ni adventistas, ni protestantes, ni del sur, ni del norte, ni del oeste, ni del este. Somos bíblicos. Ni romanos, ni italianos, ni cubanos, ni peruanos. Cristianos bíblicos. Y allí en esa palabra de Dios está la iglesia. Con su membresía y con todas las cosas. Todo lo que hacemos es de la palabra. Ahora hay uno por ahí que tiene un programa. El papá era un tremendo predicador. El papá fue un pastor. Por cierto, su primera iglesia la fui a ver. La primera iglesia que estuvo en su vida, el pastor Stanley, fue pastor de una iglesia que está en, ¿cómo se llama el pueblecito que está aquí que tiene Ferber. La primera iglesia bautista allí, esa fue la primera iglesia que tuvo el señor Stanley. Su hijo, porque se quieren siempre coger a la gloria de los padres, muchos de los pastores nuevos que hay. Yo no sé a qué gloria se van a coger mis hijos. ¿Qué gloria tengo yo? Porque sus padres lograron iglesias gigantescas y renombre mundial y escribieron muchos libros. Yo no sabía de qué va a tratar de renombre. Van a coger el micro. Entonces tiene un hijo que tiene un programa que se llama un movimiento que se llama Deep and Wide, profundo y ancho. Porque hay que alcanzar a la gente que no va a la iglesia, los home church. Hay que traerlos a la iglesia. Y él lo declara. Es como una franquicia como McDonald's o como otro de esos negocios. La palabra home church, la palabra gente sin iglesia no está en la Biblia. En la Biblia no está cristiano. Y si usted es cristiano, nacido de nuevo, redimido por la sangre de Cristo, si usted ha creído en su corazón que Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos para su salvación, usted es parte de la iglesia de Cristo. Si usted no cree eso, yo no tengo que traerlo aquí para nada. Yo tengo que hablarle de eso. Porque
usted trae el converso aquí, el converso no entiende lo que está pasando aquí, ¿sabe lo que quiere el converso? Que usted no entra aquí, cambiar esto, decir, oye, yo soy espiritual, pero lo que me gusta no me da, la música esa no me gusta. La iglesia bíblica tiene una música sacra. ¿Sabe lo que quiere decir sacra? Sagrada. No es circo, como me decía el hermano, no es circo. Una música sacra. Yo quisiera que usted viera esa conferencia con un piano. Tanto la iglesia americana como la iglesia hispana. Un piano. Es más, habían dos en el piano, a 4 manos. Y todas estas cantos y todo esto con el mismo gozo, el mismo entusiasmo. Ustedes se pueden dar un canto de pecho, que tiene música con tremenda instrumentación, pero y son los mismos cantos. Porque no importa lo que tú dices, es lo que tú cantas, es el tipo de música. Música sacra es la música de la iglesia. El que no es inconverso no entiende eso. Ay, qué música más aburrida. No, el que está aburrido es tú. Canta y grite, porque vive. Grítalo. Aunque suene como yo, que es mucho decir, ¿vale? No se puede conocer la voluntad de Dios si no se usa correctamente su palabra. La gente se va de aquí. Oh, pastor, me voy para tal iglesia. Yo le digo, no es igual que esta. Yo no sé si te diste cuenta, pero no es igual que esta. Oh, sí, pastor, ahí se predica la palabra de Dios. A ver qué Biblia usa. La nueva versión internacional no es palabra de Dios. Porque Dios no dijo dos cosas. Verifiquen si se van a ir de aquí. A lo mejor hoy voy a hacer un llamado para los que se quieran ir. Si se van de aquí, verifiquen que se va a una iglesia bíblica, porque le va en juego el gozo de su salvación. Yo no digo que va a perder su salvación, pero sí el gozo de su salvación. Verifiquen que va a una iglesia bíblica donde se predica la palabra de Dios completa y total en el contexto, sin cambiar, y se predica lo más cercano posible a los textos originales. Eso es todo, la palabra de Dios es todo, mis hermanos. No me vengan a inventar religiones y relaciones espirituales. Somos fundamentales porque somos de los fundamentos que dice la Biblia. No salieron de ningún hombre, no lo inventó nadie, no lo dijo un papa, no lo dijo Dios, lo dejó el Señor cuando inspiró a los hombres que escribieron. Le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, estudia con diligencia, en la segunda carta del versículo 15 del capítulo 2. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¡Ah! Pero eso es para pastor, porque Timoteo es pastor. Pero, ¿por qué Timoteo tenía que estudiar con diligencia para mostrar un obra? Porque tiene que decir estas cosas a la gente. Hay que decirle a la gente que hay verdad y hay mentira, hay cosas sucias, hay cosas que no son puras y que no todas las iglesias son iguales. Hay que decírselo a la gente. No estoy hablando más de la iglesia, puede ser que haya iglesias mejores que esta y que no sean bíblicas. Puede ser que tengan mejor música, mejores asientos, pero no son bíblicas. Repito, no hay una sola iglesia en este pueblo, hasta donde yo sé, hispana, que los hermanos de Sao Brevar que están aquí saben que allí aquella iglesia es la iglesia de San Martín, pero yo no conozco ninguna otra más. Tengo un amigo pastor en Jacksonville y tengo otro más. Si se quiere ir, váyase, pero asegúrese de irse para una iglesia bíblica, porque la palabra de Dios lo es todo, mi hermano. Este libro lo es todo. No me venga a imitar un Dios que si es amor, que si es esto, que si es lo otro. Dios es amor, sí, ¿por qué? Porque lo dice aquí. Ay, pero si es amor no puede haber creado el infierno. Entonces este libro está mal. Porque está perfectamente en su justicia que el Dios de amor creó el infierno. Ah, pero lo creó para nosotros. Lo creó para los ángeles caídos. Y nosotros nos lo ganamos.
Ahí le trae infinidad de tratados nuevos para que compartan con la gente acerca de María, de por qué Dios es amor, no hizo un infierno. Y él me da una noticia. Porque yo no soy de imponerle nada a nadie, pero sí de convencer y ayudar. Lo primero que voy a hacer es regalarle una Biblia a Reina Valera Gómez a cada quien. Yo se la voy a regalar personalmente. Es más, ¿saben qué? Las vamos a imprimir aquí. Van a venir a encuadernarlas aquí. Nosotros vamos a cooperar y ayudar. Una organización va a venir y nos las va a regalar. Y ahí en una habitación de la casa vamos a imprimir Biblias hispanas para regalarle palabra pura y limpia a la gente. Yo lo primero que voy a hacer es regalarle una Reina Valera Gómez a cada uno de ustedes. Yo no voy a cuestionar la Biblia que usted tiene ahora en este momento, porque si no tengo para darle lo que puede sustituirla, no es justo, ¿verdad? No es justo. Pero puede venir con su Biblia de estudio y usted verá por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Y qué lindo, cómo se disfruta, con qué gozo uno ve, wow, que tengo una Biblia que dice lo que debe decir. No le voy a poner más ejemplos, nada más le mencioné a Daniel, pero hay infinidad de ejemplos. Vamos a ir versículo por versículo y vean lo que cambia. Hermano, es increíble. Ustedes no saben la cantidad de iglesias que se ha dividido por una palabra en la Biblia. Voy a poner un ejemplo. La palabra diácono está en la Biblia, ¿verdad? Pero la palabra diácono no es una palabra hispana, es una palabra griega. La palabra diaconisa no existe en el griego, pero está en la Biblia del 60. Mira pues, la palabra del 60 dice sierva, pero es lo mismo que diácono, porque diaconisa no existe. Oh, pero se han parado entonces en las iglesias. No, porque vamos a coger diaconisa. La Biblia dice diácono y pastor. No, la Biblia lo dice. ¡Pum! Se han dividido la iglesia. Por eso somos fundamentales. No fundamentalistas, porque fundamentalistas suena como espiritistas. Somos espirituales, somos fundamentales. Esto es lo más grande que hay, mi hermano. Esto fue lo que hizo que nosotros cambiáramos. Esto es lo que transforma. Esto es lo que da vida. Esto es lo que alumbra. Es lumbrera tu camino. Por eso cada vez que alguien se bautiza le regalamos una Biblia. Pero vamos a regalarle una Biblia. Lo que queremos es el amor. Porque la primera vez que hice esto no me regalé una Biblia a todo el mundo. Se la aconsejaba. Cómprate esta. Yo se la voy a regalar. Se la voy a regalar porque hombres en todas partes están haciendo sacrificios para hacerla, imprimirla, para regalarla. Eso la voy a regalar. Y la iglesia le va a mandar una donación a esa organización. Pero van a venir aquí, la vamos a encuadernar aquí. ¡Wow! Y se las voy a dar, aunque no hay una iglesia bautista independiente, fundamental, alrededor de estos lugares. A todo el que me diga que es cristiano le voy a dar una Biblia. Yo, mira, ve, se la voy a regalar. Dícele Pablo a Timoteo, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que la coge y la estudia y la divide y la pone en contexto y busca que entonces así se puede aplicar de una manera mejor. Pero ¿cuántos pastores que se van ahí? Y ahí entonces echan a perder hasta la salvación de la gente. Todos los que están cansados y cargados, vengan a mí. Este hombre que tiene este programa, el hijo de Stanley, que ahora está haciendo este movimiento que se llama Deep and Wide, porque hay que atraer a la gente que no va a la iglesia. La iglesia es para los cristianos. La iglesia es eclesía, cuerpo en griego, eclesía, asamblea de redimidos. Todo el mundo es bienvenido. Y no vamos a cerrar la puerta a nadie. Ahora se la vamos a abrir a los gringos. Ya estamos pensando en abrir un servicio de inglés
para que no se asusten. Todo el mundo bienvenido. Pero en esa palabra Dios dice que para entrar al reino de Dios, para entrar a la iglesia y ser parte del reino de Dios, la puerta es estrecha y angosta. No wide and deep. Estrecha y angosta. Pues ya por ahí está mal. Hermano, una verdadera relación con Dios, olvídense. Usted se salva porque usted oye la palabra de Dios y oye el mensaje de salvación y el evangelio de Jesucristo. Pero la relación con Dios se disfruta, se vive cuando amamos su palabra, cuando la tenemos pura, cuando la conocemos. Ese fue el resumen de toda la conferencia. Gloria a Dios por todos los predicadores que Dios trajo. Gloria a Dios por todo lo que dice Dios. Gloria a Dios por el entusiasmo. Gloria a Dios por el amor que expresaron por la palabra de Dios. Y es el mismo que tiene su papá.